Hoy vamos a hablar acerca de prosperidad. Y la primera pregunta que debo hacer es, ¿cuál es el concepto que tienes de prosperidad? Sabes que la mayoría piensa que prosperidad tiene que ver solamente con asunto financiero. Prosperidad tiene que ver con lugares cómodos, tiene que ver con riquezas, tiene que ver con todo lo extravagante y lo que este mundo puede ofrecer. Más porque vivimos en un mundo materialista y consumista. Así que la palabra prosperidad inmediatamente nos lleva a pensar en dinero. Sin embargo, la Biblia me enseña que prosperidad es más que dinero. Prosperidad es bienestar, es salud, es equilibrio, es esperanza, es paz. Es justamente tener todo aquello que el dinero no puede comprar. ¿Qué cosa es aquello que el dinero no puede comprar? Esperanza, amor, perdón, salvación. Infelizmente, dentro del cristianismo, esta palabra prosperidad se ha vuelto una palabra popular dentro de muchas iglesias. Hay miles de personas que van solamente a una iglesia para progresar financieramente, ya que muchos predicadores venden una falsa prosperidad, inclusive tomando el nombre del Evangelio. ¿Cómo es posible que muchas personas puedan hacer esto? La Biblia habla mucho sobre dinero, es verdad. Es más, la Biblia brinda orientación sobre educación financiera. La Biblia presenta principios de administración. Y la Biblia me muestra con claridad que el Evangelio no consiste en una negociación con Dios. Mucho cuidado con eso. La Biblia me muestra la teología de la fidelidad y no la teología de la negociación de fe, donde aparentemente muchos piensan que puedo hacer un trato o un negocio con Dios. Y miles de personas hoy van a una iglesia no porque quieren conocer la voluntad de Dios, simplemente porque quieren salir de sus deudas. No van para adorar, sino muchos van con la intención de negociar, colocando una cierta cantidad allí en el altar con la esperanza de duplicar sus finanzas. Por eso hay tantas iglesias llenas de personas vacías que no buscan comunión con Dios, apenas una mejor condición material de vida. No buscan salvación, sino apenas prosperidad material. Ahora, ¿cómo ayudar a entender que en realidad Jesús nos llama a todo a dejarlo para seguirlo y no para volvernos necesariamente ricos? Primeramente tenemos que recordar que la Biblia no condena la riqueza. Lo que condena la Biblia es el amor al dinero. O sea, cuando el dinero está por encima de nuestro amor a Dios. La Biblia menciona en el libro de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ya te diste cuenta, la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Cuando el dinero se coloca por encima de nuestra devoción y adoración a Dios. Nuestro amor es más el dinero que Dios. Si bien la Biblia no condena el dinero, más bien nos enseña cómo administrarlo correctamente, la Biblia nos enseña qué es el verdadero evangelio y cuál es la diferencia con el evangelio de la prosperidad. Déjame explicarte. El evangelio de la prosperidad consiste en dar grandes cantidades de dinero para Dios, esperando que multiplique aquello que das. O sea, no es un acto de gratitud a Dios, sino es un acto de negociación para con Dios. Yo te doy cierta cantidad y tú tienes que duplicarme. Por eso hay tanta gente que inclusive vende casas, terrenos, da todo lo que tiene, con la esperanza de ser retribuido más de aquello que colocó. Y a esto se le suma el precio de la bendición, del aceite bendito, escobas santificadas, el costo por oraciones de sanidad y tantas otras estrategias que han permitido solamente hacer de la fe un negocio enriquecedor. Infelizmente, muchos miran a la iglesia como un asunto de negocio. ¿Por qué? Porque algunos proclaman este tipo de evangelio. Entonces, el conocido evangelio de la prosperidad está establecido
hace más de 20 años en diversos países pobres. La pregunta es, si es que este evangelio funcionara, ¿por qué la pobreza continúa justamente en esos países? En verdad, el evangelio de la prosperidad necesita ser evaluado de forma bien clara y honesta, a la luz de la palabra de Dios. O sea, necesitamos saber lo que realmente Dios tiene reservado para nosotros en cuanto a la salvación y en cuanto a la vida terrenal. Entonces, con base en la Biblia, podemos afirmar que la vida espiritual produce necesariamente riqueza y bienestar material. ¿Es eso lo que Jesús siempre quiere darnos? ¿Acaso la riqueza es siempre una señal de la bendición de Dios? ¿Qué podemos decir de la riqueza alcanzada por medio de opresión, de robo o incluso de corrupción? Porque hay muchos que piensan que aquel que es rico es aquel que recibió la bendición de Dios y aquel que es pobre es porque no recibió la bendición de Dios. Mucho cuidado con eso. Además de esto, ¿acaso podrá la pobreza o la enfermedad ser siempre una señal de maldición como muchos piensan? O es más, algunos piensan que viven una situación así simplemente porque les falta fe. ¿Es eso lo que la Biblia enseña? ¿Cuál es la diferencia entre la teología de la prosperidad y la teología de la fidelidad? Déjame primero contarte de qué se trata la teología de la fidelidad. En la Biblia yo encuentro que la devolución de diezmos y ofrendas tiene un sustento sólido y es milenario. Algunos piensan que solamente apareció esta práctica con los judíos, pero no es así. Cuando vamos a Génesis capítulo 14, versículo 20, nosotros encontramos que Abraham, el padre de la fe, recordemos que la existencia de los judíos viene mucho tiempo después, Abraham ya entregaba los diezmos de todo para Dios. Y no solamente con Abraham, lo mismo sucedió con Jacob, mucho antes de la existencia de los judíos. Cuando el tiempo pasó y Dios entregó la tierra prometida al pueblo de Israel, hubo una tribu que quedó sin herencia, la tribu de Leví. ¿Y por qué? Porque ellos deberían dedicarse exclusivamente a los ritos, ceremonias, a la adoración dentro del templo. Entonces ellos no tenían parte de herencia. ¿Cómo ellos se sustentaban? Pues a través de la 10ª parte que cada tribu daba. De allí deriva la palabra diezmo. Pero el diezmo no apareció con los levitas. El diezmo ya era un principio establecido desde la fundación. Por eso es que Abraham, Jacob ya diezmaban antes de la existencia de los israelitas. Entonces, el diezmo y las ofrendas son expresión de fidelidad y gratitud. ¿Entiende la diferencia? Muy bien. ¿Para qué sirve esto? Para poder sustentar el evangelio, la predicación del evangelio. ¿Y por qué razón Dios lo estableció? Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 17 y versículo 18, nosotros encontramos ese principio básico. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18, dice así. Dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Pero este no es el único texto. Cuando vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9, encontramos la manera como nosotros podemos reconocer que de Dios viene la vida y la fuerza. Dice Proverbios 3, 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Acuérdate que Dios es el dueño de todo. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro. Eso quiere decir que el diezmo es la devolución, no es negociación. Dios requiere que el diezmo sea necesario como un acto de adoración y fidelidad por las cosas que Él ya te dio, no por las cosas que Él te va a dar. Ahí está la enorme diferencia. La fidelidad consiste en reconocimiento de que Dios es el dueño y yo le reconozco por las bendiciones que recibí.
Yo no coloco para recibir, sino porque ya recibí. Entonces es un acto de reconocimiento. Es allí donde demuestro mi amor a Dios que está por encima del dinero. Es un acto de adoración. ¿Y para qué sirve? Para la predicación del Evangelio, a través de diezmos, a través de ofrendas. Bueno, tú puedes decir, eso fue un acto del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento yo ya no encuentro esto. Presta atención. Jesús dice en Mateo capítulo 23, versículo 23. Y presta mucha atención aquí lo que Jesús dice. Mateo 23, 23. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Muchos leen solamente hasta esa parte, pero la parte final dice así: esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Ustedes son hipócritas porque son tan estrictos en el diezmo, pero no aman al prójimo. Quiere decir que el diezmo no va para ayudar al prójimo. Son cosas muy separadas. Ahora Jesús dice, era necesario hacer esto sin descuidar lo otro. ¿Qué cosa está haciendo Jesús aquí? Aprobando. Cuando vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14, el apóstol Pablo, al escribir sobre nuestra fidelidad a Dios, dice así, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los sirven en el altar del altar participan? Así ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Esto qué significa? Que el empleo del diezmo es exclusivamente para predicar o sostener a aquellos que de manera exclusiva se dedican a predicar el Evangelio. No se trata esto de enriquecer a un ser humano. Esto se trata de que aquel que está dedicado 100% al Evangelio pueda ser sustentado a través de los diezmos. Pero no solamente es para eso. La predicación del Evangelio tiene que llegar por todos los medios. Para ello se usan los recursos. ¿Ya te diste cuenta cuál es la diferencia entre la teología de la prosperidad y la teología de la fidelidad? El diezmo significa una devolución a Dios como reconocimiento de que Él es el dueño de todo. La ofrenda es un acto de gratitud a Dios, de mi adoración a Dios, no porque quiero recibir más, sino en gratitud por aquello que ya recibí. Por eso Malaquías 3, 9 y 10 dice que cuando nosotros llevamos los diezmos al altar del tesoro de la casa de Dios, nosotros vamos a recibir bendición. Pero esa bendición no significa multiplicación material, significa protección, vida, salud. Y claro que también Dios puede bendecirte financieramente. Eso la Biblia no está en contra. El asunto es cuál es la intención cuando tú colocas ese dinero. Ahora, la diferencia entre la fidelidad y teología de la prosperidad es simple. La fidelidad es dar de aquello que recibí. Es un acto de reconocimiento, de gratitud. La teología de la prosperidad es da para que recibas más y da todo. La fidelidad me dice, da solamente la 10ª parte y quédate con el resto para administrarlo sabiamente. La teología de la prosperidad dice así, dalo todo porque Dios va a triplicar tu dinero. Hay una enorme diferencia, no solamente de motivación, sino dónde está nuestra adoración. No damos para recibir más, sino porque ya recibimos. De eso se trata la fidelidad, que es totalmente diferente a la teología de la prosperidad. ¿Sabes? Cuando Dios promete que nos va a bendecir, debemos entender que está interesados en salvarnos definitivamente del pecado y la maldad del mundo. No necesariamente llenarnos de regalos materiales, porque en algún momento todo eso va a acabar y todo eso se va a quedar. Lo que Cristo nos ofrece es no una alegría pasajera, sino la vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu motivación? ¿Es gratitud o es que quieres más dinero en tu vida? ¿Cuál es aquello que más anhelas? En la Biblia yo encuentro que nuestra posición en cuanto a las riquezas debe ser por la motivación correcta. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Es Cristo? No significa que el dinero no tiene valor. El dinero es importante. Adminístralo bien. Ayuda a los demás. Administra sabiamente. Contribuye para la predicación del Evangelio. Sé fiel a Dios. Pero no hagas del dinero tu Dios.
No intentes negociar con Dios, no intentes pagar por una oración, por un aceite bendito, por una taza bendecida. No, de eso no se trata la bendición. La bendición viene por nuestra fidelidad, por nuestra entrega, por nuestra gratitud, por hacer de Jesús el Rey de nuestra vida. La verdadera prosperidad significa amar a Cristo. Fidelidad es lo que nosotros necesitamos practicar en la vida. Y nuestra fidelidad es medida en cuánto nosotros estamos dispuestos a reconocer que Dios es el soberano de todo. Por favor, abandona aquella teología de la prosperidad. Vive de acuerdo a los principios divinos y entonces Dios te bendecirá. Y la mayor bendición siempre será paz en el corazón, esperanza para la vida y salvación eterna.